camino de tierra estaba seco, polvoriento, y el sol de mediodía caía sin piedad sobre las piedras. Don Armando avanzaba despacio, jalando las riendas de su burro viejo, un animal flaco de pelaje gris que se llamaba Canelo. Los dos iban juntos desde hacía tantos años que ya parecían tener el mismo ritmo, el mismo cansancio, la misma resignación tranquila frente a la vida. Don Armando era un hombre pobre, de esos que trabajan la tierra con las manos y duermen sin preocuparse por el mañana, porque el hoy ya fue suficientemente duro. Su ropa estaba desgastada en los codos, sus zapatos tenían las suelas pegadas con alambre, y su sombrero de paja había visto lluvias que otros ni recordaban, pero sus ojos eran claros, serenos, del tipo que mira al mundo sin rencor. Ese día había salido temprano del pueblo de San Cristóbal para llevar unos sacos de maíz al mercado del siguiente pueblo, a unas 3 horas de camino a pie. Canelo cargaba los sacos con paciencia, como siempre. Era su manera de ganarse el día. A medio camino, bajo la sombra raquítica de un árbol de mezquite, don Armando vio algo que le hizo detener los pasos. Al costado del camino, recostada contra una piedra grande, había una mujer mayor. Tenía el cabello blanco, la piel muy oscura quemada por años de sol, y en su regazo sostenía un niño pequeño que dormía agitado. La mujer respiraba con dificultad. Sus labios estaban secos, partidos. A sus pies había una bolsa de tela que apenas contenía unas tortillas envueltas en papel de estraza. Don Armando se acercó sin dudar. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba agua. La mujer abrió los ojos despacio y lo miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Esa vergüenza particular de quien no está acostumbrado a pedir ayuda, pero ya no tiene más fuerzas para negarse. Dijo que iba al pueblo de Santa Rosa, que era enfermera retirada y que el niño era su nieto, que llevaban más de 2 horas caminando y que ella no aguantaba más. Su rodilla estaba hinchada, quizá por la artritis, quizá por el esfuerzo, quizá por los años acumulados que nadie le preguntó si quería cargar. Don Armando no lo pensó 2 veces. Bajó los sacos de maíz de Canelo y los acomodó a un lado del camino, apilados con cuidado. Le tendió la mano a la mujer, la ayudó a ponerse de pie, tomó al niño en brazos con una ternura que sorprendió a la anciana y los subió a los dos sobre el lomo del burro. La mujer protestó, dijo que era mucho, que el animal se iba a cansar, que los sacos eran el sustento de don Armando. Él le respondió con una sonrisa tranquila: «El maíz puede esperar, usted no puede». Y así emprendieron el camino. Don Armando jalando a Canelo, la mujer sobre el burro sosteniendo al niño dormido, todos avanzando despacio bajo el sol de esa tarde que parecía eterna. Pasaron frente a la hacienda del señor Óscar Rentería. Era una propiedad enorme, cercada con malla metálica nueva y brillante. Adentro se veían caballos finos, un coche negro reluciente estacionado frente a la entrada y trabajadores que iban y venían con prisa. El señor Rentería era el hombre más rico de la región. Tenía tierras en 3 municipios, una tienda, una gasolinera y, según decían, también tenía deudas con mucha gente que nunca se animaba a cobrarle. Don Armando pasó frente al portón justo cuando Rentería salía a revisar no sé qué asunto. El hombre lo vio pasar con su burro cargando a la anciana y al niño, y en lugar de sentir algo parecido a la compasión, soltó una carcajada. Se burló en voz alta. Dijo que eso era lo más ridículo que había visto en su vida. Un hombre pobre regalando su burro a unos desconocidos como si fuera un taxista de pueblo. Sus empleados se rieron también, algunos porque querían reírse, otros porque no se atrevían a hacer otra cosa delante del patrón. Rentería dijo que la pobreza no solo quitaba dinero, sino también inteligencia. Dijo que la gente como don Armando nunca iba a salir adelante precisamente porque desperdiciaba lo poco que tenía en bobadas sentimentales. Don Armando no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque entendió que hay conversaciones que no merecen respuesta. Siguió jalando a Canelo sin apurar el paso, sin bajar la cabeza. Lo que Rentería no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que la mujer sobre el burro no era una anciana cualquiera. Se llamaba doña Esperanza Villarreal,
y había sido enfermera en el hospital regional durante 40 años. Era conocida en toda la comarca por su trabajo honesto, por los partos que había atendido a medianoche sin cobrar cuando la familia no tenía, por los niños a los que había salvado la vida con sus propias manos cuando los médicos tardaban en llegar. Era, en pocas palabras, una leyenda silenciosa de esas que caminan entre la gente sin anuncio y sin aplausos. El niño que dormía en sus brazos era su nieto Mateo, de apenas 4 años, hijo de su hija menor, que había muerto 2 años antes de una enfermedad que llegó rápido y se llevó todo. Doña Esperanza lo había tomado bajo su cuidado, sin preguntar si podía, sin medir si tenía fuerzas. Simplemente lo hizo, porque era lo que tocaba hacer. Llegaron al pueblo de Santa Rosa cuando el sol empezaba a bajar. Don Armando los dejó frente a la casa de una prima de doña Esperanza, esperó a que entraran bien, y luego se despidió con su sombrero en la mano. Ella lo tomó del brazo antes de que se fuera y le miró a los ojos durante un momento largo. Le dijo que Dios lo iba a honrar por lo que había hecho. Él respondió sonriendo que no lo había hecho para que Dios lo viera, sino porque no hubiera podido seguir caminando sabiendo que la dejaba allí. Emprendió el regreso solo, jalando a Canelo vacío. Todavía tenía que recoger los sacos de maíz que había dejado a mitad del camino, si es que seguían allí. Los sacos seguían, y junto a ellos, sentado sobre una piedra, había un hombre joven con cara de desconcierto. Se presentó como Rodrigo, sobrino de doña Esperanza, que había salido a buscarla cuando ella tardó demasiado en llegar. Había tomado un camino diferente, y se había cruzado con los sacos abandonados sin entender qué hacían ahí solos. Cuando don Armando le explicó lo que había pasado, Rodrigo se quedó callado un momento, con los ojos brillantes. Rodrigo trabajaba en una empresa de construcción en la ciudad. No era rico, pero tenía un trabajo estable y tenía contactos. Le dijo a don Armando que su empresa estaba buscando a alguien de confianza en la región para distribuir materiales a las comunidades más alejadas, alguien que conociera los caminos, que fuera responsable, que la gente respetara. Le preguntó si estaría interesado. Don Armando no supo qué decir. Llevaba años buscando algo así sin saber cómo pedirlo, sin saber a quién preguntarle, sin tener palancas, ni contactos, ni manera de tocar puertas que siempre estuvieron cerradas para él. Y ahora ese algo llegaba solo, caminando hacia él por un camino de tierra, traído por el mismo gesto que Rentería había llamado estupidez. Esa misma semana, Rodrigo habló con su jefe. El jefe habló con el gerente regional. El gerente hizo una llamada. Y don Armando, con su burro, su honestidad y sus zapatos remendados con alambre, firmó su primer contrato de trabajo formal en 53 años de vida. No fue un contrato enorme. No fue un milagro de película con dinero cayendo del cielo. Fue algo mejor. Fue el comienzo de una estabilidad real, de un ingreso digno, de una vida que por fin podía planear el siguiente mes sin miedo. Pudo arreglar su casa, pudo comprar un par de zapatos sin alambre, pudo mirar a sus hijos a los ojos y decirles que las cosas iban a estar bien, y creerlo mientras lo decía. Y mientras todo eso pasaba, en la hacienda del señor Rentería pasaban otras cosas. Una auditoría fiscal que llevaba meses rondando por fin llegó con papeles y sellos y preguntas que no tenían respuestas cómodas. Unas tierras que estaban a nombre de un familiar resultaron tener problemas de título. Un proveedor que le debía mucho dinero desapareció sin avisar. Las cosas que parecían sólidas como el concreto empezaron a mostrar grietas que nadie había querido ver. Rentería se encontró de pronto mirando el techo de su habitación a las 3 de la mañana, preguntándose dónde había quedado el control que siempre creyó tener. Y en ese silencio incómodo, por alguna razón que no supo explicarse, recordó al hombre del burro, al hombre que pasó por el portón de su hacienda jalando a un animal flaco con 2 desconocidos encima, sin prisa, sin vergüenza, con una paz que Rentería no había sentido en años. No es que la vida de Rentería se derrumbara de un día para otro. Las cosas rara vez funcionan así, pero algo se había movido, algo que tiene que ver con la justicia silenciosa que no aparece en los periódicos ni se anuncia con trompetas,
pero que opera con una precisión que no admite errores. Don Armando nunca supo lo que le pasó a Rentería. No era su asunto. Él seguía levantándose temprano, jalando a Canelo por los mismos caminos de tierra, saludando a la gente con el mismo sombrero desgastado. Pero ahora tenía algo diferente en la mirada. No era orgullo exactamente. Era la confirmación tranquila de algo que siempre había creído sin necesidad de que nadie se lo demostrara. Que hacer el bien vale la pena, aunque no lo vea nadie, aunque te cueste algo, aunque el mundo se ría. Doña Esperanza, desde el pueblo de Santa Rosa, le mandó un recado con Rodrigo unas semanas después. Solo decía: Dios no llega tarde. Don Armando dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su camisa desgastada, cerca del pecho. Canelo siguió siendo el mismo burro flaco de siempre. Pero desde ese día, don Armando siempre le daba un poco más de agua antes de salir, porque hay cosas que uno no olvida, y hay animales que, sin saberlo, cargaron algo más que maíz ese día. Cargaron el peso de una decisión que cambió una historia, y Dios, que ve todo lo que el mundo no se molesta en mirar, tomó nota. Si tú crees que el bien que haces hoy será recompensado, escribe "Yo creo en Jesús" y deja tu like. Dios va a actuar en tu vida.